Muy buenas, amigos de la vida, amigos de Psicoanálisis, Respuesta Necesaria. Hoy seguimos hablando de la regresión en las neurosis obsesivas y vamos a hablar sobre 3 casos que vamos a narrar, diferentes y breves. Empezamos diciendo que generalmente de manera ostensible los neuróticos obsesivos se hayan preocupado por conflictos entre la agresividad y la sumisión, entre la crueldad y la bondad, la suciedad y aseo y el desorden y el orden. Comenzamos con el paciente que no fue analizado, que se quejaba en la primera entrevista de que sufría la compulsión de mirar constantemente hacia atrás por el temor de haber pasado por alto alguna cosa importante detrás de sí. He aquí sus ideas predominantes: que podía haber dejado de ver una moneda caída en el suelo, que pudo haber lastimado un insecto pisándolo, o que un insecto pudo haber caído sobre sus espaldas y necesitar su ayuda. El paciente tenía también miedo de tocar cualquier cosa y cada vez que había tocado un objeto necesitaba convencerse de que no lo había destruido. Carecía de vocación porque sus graves compulsiones le perturbaban en toda forma de trabajo. Tenía, sin embargo, una pasión: la limpieza doméstica. Le agradaba visitar a sus vecinos y limpiarles la casa, nada más que por gusto. Otro síntoma que tenía lo descubrió como una conciencia de la indumentaria. Constantemente se hallaba preocupado por el problema de si le sentaba o no el traje. Afirmaba también que la sexualidad no desempeñaba en su vida un papel de importancia. Realizaba el coito tan solo 2 o 3 veces por año y solamente con muchachas por las cuales no sentía mucho interés o ningún interés prácticamente. Más adelante mencionó otro síntoma: siendo niño, su madre le producía una sensación de repugnancia y tenía un miedo terrible de tocarla. No había ningún motivo real para tal repugnancia, puesto que la madre había sido una persona simpática y estimada. Este cuadro clínico pone de manifiesto la orientación sádico-anal de la vida sexual del paciente y demuestra que la base de esta deformación era el miedo al incesto. Bien. Una niña sufría un miedo obsesivo de que una serpiente surgiera del retrete para introducirse en su ano. En el curso del análisis resultó que este miedo había tenido un precursor. Su primera angustia era el temor de que la serpiente estuviera en su cama. Para protegerla de la angustia fálica, se había producido una regresión. La localización del temor se desplazó de la cama al retrete, de los genitales al ano. Ahora, tercer caso: un muchacho que se hallaba aún en el periodo de latencia era presa de una abrumadora ansiedad cada vez que tenía una erección. Manifestaba tener miedo de lastimarse el pene. Se hizo el hábito de masturbarse cada vez que tenía una erección con el objeto de librarse de esta, pero esto creó nuevas angustias. Más tarde desarrolló el impulso de orinar y defecar con mayor frecuencia. Después de esto, hizo una neurosis obsesiva de carácter extensivo. Es evidente que al comienzo los impulsos genitales se afirmaban incesantemente a despecho del amenazante temor a la castración, que después fueron reemplazados por tendencias pregenitales y que solo después de la regresión al erotismo anal hizo su aparición
la neurosis obsesiva. Bien. La presencia de una regresión puede quedar demostrada también por aquellos casos en que ésta ha fallado en sus propósitos defensivos. A pesar del desplazamiento del interés hacia la región anal, el paciente no consigue evitar en tales casos el temor a la castración. Crea en cambio lo que podría llamarse un temor a la castración anal. Un paciente que es compulsivo en otros aspectos puede volverse incapaz de defecar, salvo en porciones pequeñas y amorfas, tratando de evitar con ello el peligro de perder un órgano. El material de que se ocupó Freud bajo el rótulo de la igualdad simbólica S es igual pene debe su origen en parte a esta regresión. El análisis demuestra que algunos de los temores típicos en niños y en neuróticos obsesivos relacionados con el retrete, tales como el de caer dentro del boquete del retrete o del inodoro, o de ser comido por algún monstruo surgido de allí, o bien el temor racionalizado de contraer allí una infección, se refieren a la angustia de castración. Son deformaciones regresivas del miedo a la castración. Un niño cuyos diversos temores pudieron ser referidos a un episodio del pasado en que había sentido terror al ver que habían desaparecido sus heces, expresó el temor de que su pene desapareciera de igual manera. Del mismo modo que en los temores orales, hablamos de la etapa oral inicial, el hecho de que los temores anales encubren angustia de castración no contradice el carácter autónomo de los temores pregenitales. Esta deformación de la angustia de castración es regresiva y es producida por una reavivación de la vieja angustia pregenital acerca de la pérdida de las heces. Es a menudo muy difícil determinar en una angustia anal qué parte representa un vestigio de la primitiva angustia pregenital, vestigio que ha conferido quizás a la angustia de castración cierta cualidad desde el comienzo de esta. Las experiencias pregenitales de separación con respecto al pecho y a las materias fecales son precursores arcaicos de la idea de castración. ¿Y qué parte corresponde a la angustia de castración regresivamente deformada? Constituye una fuente constante de sorpresas el encontrar, luego que el análisis ha descubierto todo un universo sádico anal que se retrotrae hasta los primeros años de la infancia, que aparecen recuerdos completamente reprimidos pertenecientes a un periodo aún anterior, de orientación puramente fálica, y que la angustia de castración había hecho trizas. Es importante no dejarse arrastrar a la errónea suposición de que los recuerdos de aparición reciente relacionados con impulsos sádico-anales son recuerdos de la época de la primitiva organización sádico-anal. Muy a menudo no son de carácter primitivo, sino regresivo. Son posteriores al complejo de Edipo y la primitiva organización pregenital debe ser situada en una época aún más primitiva. El material clínico en que las ideas y los modos de conducta propios del nivel genital se encuentran mezclados con material sádico-anal es abundante. Algunos neuróticos obsesivos, por ejemplo, perciben la sexualidad solamente en términos anales, como si se tratara de un asunto de cuarto de baño. Otros miran el sexo como un asunto financiero, lo cual puede expresarse, por ejemplo, en fantasías de prostitución o como asunto de propiedad. Un hombre puede mostrar un verdadero empeño en retener el semen durante el coito el mayor tiempo posible,
a veces con la idea de acrecentar el placer preliminar, otras veces con la idea de conservar el semen y otras racionalizándolo como una consideración hacia los sentimientos de la mujer. El análisis demuestra que está haciendo con el semen lo que antes había hecho con las heces. Y hay todavía otros casos en que la deformación sádica de toda la vida sexual se halla más en primer plano que el anal. Para algunos neuróticos obsesivos, el coito significa inconscientemente una lucha en que un vencedor castra a una víctima. Los pacientes masculinos de este género pueden no tener más interés en el sexo que el de lograr una reaseguradora comprobación de que no son ellos la víctima. Las mujeres en este caso pueden crear anhelos de mirar genitales masculinos o de tocarlos, lo cual representa una expresión oculta de deseos destructivos. Amigos de la vida, seguimos en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria aportando elementos de estudio para entender la dinámica y cómo las diferentes etapas, oral, anal, genital, fálica, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el carácter, la personalidad, la conducta, la salud mental del ser humano, nos envuelve en esta realidad de pacientes neuróticos, obsesivos y compulsivos. Seguimos aprendiendo.